Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como por internet en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de la estación de radio y por supuesto en el fanpage Solo Negocios MX. Más tarde en las diversas redes sociales, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Music, Amazon, entre otras. Hoy vamos a platicar de derecho de empresa y en particular de ciertas tesis jurisdiccionales en referencia a resoluciones tanto de los tribunales federales, del Poder Judicial de la Federación, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, algunas aisladas que son, vamos a decir, guías argumentativas de solución de este tipo de asuntos que se presentan en estos tipos de tribunales y otras jurisprudencias o precedentes judiciales firmes de cumplimiento. Vamos a empezar con esta inicial, que es el registro 2030-772, publicado el viernes 1 de agosto por la Corte en el Semanario Judicial de la Federación. Es una materia administrativa resuelta por tribunales colegiados de circuito y es aislada, es guía. El rubro, empresas controladoras o que posean la mayor parte de acciones de otras. La obligación de proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder, prevista en el 119 de la Ley Federal de Competencia Económica, incluye la que pueda solicitar a las controladas o a empresas sobre las que tienen la mayoría de las acciones. Tema muy importante e interesante porque además es extrapolable a otro tipo de circunstancias. Ahí le va. Los hechos. Una persona jurídica promueve amparo indirecto contra el acuerdo en el que se cuantificó la multa que le fue impuesta como medida de apremio por el incumplimiento del requerimiento de información y documentación formulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La quejosa cuestionó la interpretación realizada por el 119 de la Ley Federal de Competencia Económica. Él considera que no facultaba al órgano regulador para requerir a los particulares información o documentación que no obra en su poder, sino que debía llegarse de ella por ser propia de otra persona. El juzgado de distrito negó el amparo al considerar correcto el requerimiento de la autoridad. Inconforme, se interpuso recurso de revisión. ¿De qué se trata? Bueno, una empresa se va a amparo ante una resolución de multa por medida de apremios. Es una sanción administrativa porque le pidieron cierta información en un requerimiento, en este caso el IFETEL, ya hoy en día extinto, pero en ese momento vigente, y no le dio la información al IFETEL. El IFETEL dijo, bueno, conforme al 119 te multo, y esta empresa multada promueve el amparo indirecto. El argumento del amparo es que la interpretación del 119 de la Ley Federal de Competencia Económica no le da facultades al IFETEL de pedirle información de otras personas. O sea, pídeme la información que yo tengo, la que es mía, pero no de otras personas. El juez de distrito negó el amparo y se fue a recurso de revisión. Y entonces aquí es donde entra el tribunal colegiado y resuelve. El artículo 119 de la Ley Federal de Competencia Económica obliga a las empresas controladoras o que poseen la mayor parte de acciones de otras u otras empresas a proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder, incluidos los propios de la controladora, así como las pertenecientes a sus empresas controladas o empresas de las que tienen mayoría de acciones. Y entonces entramos a una problemática mucho más compleja de determinantes. A ver, ¿qué es una empresa controladora? Es una empresa que se dedica a invertir dinero o recursos financieros en otras empresas y cobrar ganancias de esas empresas. O sea, vamos a pensar, una empresa normal, ordinaria, pone un restaurante, una tienda, un despacho, una fábrica. Hace cosas, las vende, paga los costos de hacer esas ventas
paga sus costos operativos y la apuesta es llegar a una ganancia entre los ingresos de venta, los gastos y llegar a una ganancia, y esa ganancia se la llevan los dueños de la empresa, los accionistas, digamos. Bueno, las empresas controladoras o ciertas empresas tienen el modelo de negocio de invertir en otras empresas que hacen esas operaciones ordinarias y cuando haya utilidades de ahí cobrar. Entonces no tienen ningún otro tipo de operación, nada más invierten y cobran ganancias. Eso es su única operación. No producen, no venden, no nada, invierten. Oye, ¿está bien o está mal? Así es el sistema económico del planeta Tierra y a mi parecer está perfecto. Es raro, es poco común, pero existe. Ahora bien, a esta empresa presuntamente controladora en este juicio, el IFETEL, y asumimos fue un medio de comunicación por ser el IFETEL, le requirió y le dijo, oye, empresa controladora, dame esta información de tus empresas controladas. Pensemos, la empresa controladora Papitas Mediáticas SADCB es dueña de una estación de radio, de una televisora, de un periódico. Dijo, dame la información de la televisora y del periódico, por ejemplo, o de la estación de radio. Y dijo la empresa controladora, no, yo no te puedo dar esa información porque esa información es mía. Ve y pídesela a la empresa que estás queriendo, ¿verdad? Ve, pídesela a la televisora o a la otra, ¿no? Y ante esa negativa lo multaron. Y ante esa multa, pues esta Papitas SADCB fue y dijo, no, pues espérate, amparo indirecto. Juez de distrito no es correcto porque me está pidiendo información que no es mía. La empresa será mía, pero no es mía la información. La información la tiene la empresa, vete por la empresa. Y el tribunal, el juez de distrito dijo, no, sí procede. Se fue a recurso de revisión y el tribunal de competencia, el tribunal colegiado, dijo, sí tienes la obligación de dar, si tú eres empresa controladora, que es un régimen fiscal, o compraste acciones teniendo otro tipo de operaciones, compraste acciones de otra empresa en la cual sí hay un cierto dejo de control de acciones mayoritario, más del 50%, entonces sí estás obligado a entregar la información. Y entonces ya no nomás hablamos de empresas controladoras, empezamos de cualquier empresa que haya comprado acciones suficientes para tener el 50%. Y esto viene a la mente porque ahorita estamos viendo otro tema acá en el despacho sobre el tema de organismos terroristas y estas sanciones de la OFAC, y existe toda esta temática de la propiedad de acciones. Por el lado corporativo existe la temática de propiedad de acciones y por el lado de la pretensión de emprendedores de buscar socios existe la temática de quién tiene y ostenta la mayoría de las acciones. Por lo que vemos, es un tema crucial, ya no solo por decir soy el dueño mayoritario de la empresa y tomo las decisiones mayoritarias, también hay implicaciones jurídicas de obligaciones, por ejemplo, en este caso de competencia económica y por supuesto en el caso de OFAC, entre otras, que tienen que ser respondidas por las controladoras o las empresas que detenten la mayoría de las acciones. En ese sentido, lo que se acota, y esto lo deja subjetividad plena a mi parecer, pero es la tesis, habrá que ver el engrose, es que le dice, obliga, el 119 de la Ley Federal de Competencia Económica obliga a la controladora o a la empresa que posee mayoría de acciones de otras empresas a proporcionar información, a proporcionar cosas y documentos que obren en su poder. Entonces, por ejemplo, yo controladora, pues puedo tener el acta constitutiva de la controlada o de la empresa que le compré acciones y soy mayoritario, pero probablemente no le pida su contabilidad ni estas cosas. O sea, me podrán enterar reportes en las sesiones de asamblea o si acaso tengo puesto y habrá que ver en qué condiciones en el Consejo de Administración, si soy por empresa, que no creo, sino más bien por persona física, y ante ese tipo de criterios, bueno, pues el problema se suscite a que si el Consejo de Administración recurrentemente reunido tenga ese flujo de información. Pero a mi parecer, digo, usted vea una cotización en bolsa, Apple, vamos a decir, ¿no? O Telmex si quiere. Bueno, pues usted se mete a la página de la Comisión de Valores que corresponde a la de Estados Unidos, a la de México, y baja los estados financieros de esas empresas. Es el tipo de información que le dan a un socio. Y la junta que sea de asamblea, pues te explican las cosas de la empresa. No tienes más información, normalmente. Claro, hay quien pues, sí pide y pide como accionista, y entonces pues, se le tiene que dar como empresa correspondiente. Sin embargo, pues aquí lo que está diciendo en la subjetividad el tribunal colegiado es, si obra en tu poder, lo tienes que dar.
Entonces, pues básicamente yo contestaría, pues bajo protesta, de decir, ¿verdad? No obre mi poder, pero además que no obre mi poder, porque si vienen y me buscan información aquí adentro de la empresa, y si obraba mi poder después de protestar bajo protesta, valga la redundancia, pues básicamente estoy en un error, ¿no? Irregular. Bueno, ¿cuál es la justificación de la Corte? El artículo citado obliga a toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue el órgano regulador en competencia económica, en este caso el IFETEL, a proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder. La interpretación teleológica obliga en un sentido de entendimiento a partir de una connotación amplia, pues el fundamento tiene carácter social y de solidaridad que implica no solamente la aportación de determinada información, sino el auxilio proporcionado por los particulares a la autoridad. Se trata de personas jurídicas que ejercen control sobre otras empresas. Es obvio que deben de tener un cierto criterio de control y de información y cosas que pueden lograr en su poder. De nuevo, que será más el acta constitutiva y algún reporte anual financiero, pero se lo tienen que entregar. Y entonces, en ese sentido, pues en un grupo económico, lo tenemos también por jurisprudencia de la Corte, que los accionistas pueden requerir información. Aquí sí lo clarifica y dice, no solo la que tengas materialmente en tu poder, sino tienes materialmente el poder de requerir la información, requiérela y tráela. Bueno, en todo caso, los tiempos. Ello no implica que deba llegarse a conseguir información a personas terceras, extrañas o ajenas, que no tengan injerencia alguna con ellos, pero ciertamente sí, la que sí tenga injerencia por tener o detentar acciones. Me parece pues, muy coherente con respecto a la armonización de la capacidad de un accionista de acceder a información. Incluso me parece limitante para la autoridad con respecto al tema de que sea mayoritario, porque un accionista minoritario tiene derecho a pedir información a la empresa donde tiene sus acciones. Y pues sería el mismo caso de este 119 de la Ley de Competencia Económica. Como sea, pues se determina, pero este sí es aislada. Yo voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y esta es la tesis diferente a la anterior, 2030-776, también publicada el 1 de agosto del 25. Semanario Judicial de la Federación, materia administrativa, Tribunal Colegiado, tesis aislada. Se titula en el rubro Legitimación para interponer el recurso de reclamación en la revisión fiscal. O sea, ante una auditoría, ¿cómo me legitimo para interponer un recurso de reclamación? Y no es el contribuyente, es la autoridad. Y entonces, la deducción, carece de legitimación el jefe del SAT contra el acuerdo que lo desecha cuando tampoco la tiene para promover dicha revisión, pues no figura como parte del juicio contencioso administrativo federal o de origen. O sea, hay un juicio, bueno, vamos a los hechos mejor.
En un juicio contencioso administrativo, un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se declaró la nulidad de la resolución impugnada. O sea, le dieron la razón al contribuyente y dijeron, se anula la resolución que te interpuso la autoridad. En esa resolución se negó parcialmente al contribuyente la devolución del saldo a favor del IVA. Y entonces se declaró la nulidad y ya le tienen que devolver el IVA, ¿no? Inconforme, el SAT, Hacienda y la autoridad demandada, quien no había figurado como parte del juicio de origen, interpusieron recurso de revisión fiscal. Cuando a la autoridad le ganas, pero recordemos, sí está el SAT, pero pues demandas a la autoridad que te interpone la resolución, por ejemplo, la Administración Local de Recaudación, ¿no? Entonces, en contra de esa autoridad va el juicio, pero normalmente solemos poner, también el jefe del SAT y de la Secretaría de Hacienda y al Espíritu Santo, ¿no? Todo el mundo demanda uno. Pero no siempre es estratégicamente correcto. O sea, lo correcto es demandar a la autoridad que determinó la impugnación. Cuando vas contra leyes sí tiene sentido irse contra todo mundo, pero cuando vas contra un acto específico, pues vas contra la autoridad que te lo interpuso. Entonces, lo común es que la demanda vaya en contra de la Administración Local de Recaudación del SAT, pero no contra el SAT completo y menos contra su jefe específico. Bueno, gana el contribuyente el juicio y el juzgado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice, devuélvale su dinero. Y Hacienda Federal dice, no, me imagino Subsecretaría de Ingresos, que es la que se mete en esos temas. Y el jefe del SAT dice tampoco, y obviamente la Administración de Recaudación también, ¿no? Y entonces todos contestan y vamos a promover un recurso de reclamación en contra de esa resolución de ese juzgado. Y entonces la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito Federal desechó por extemporáneo, por lo que las autoridades interpusieron un recurso de reclamación. O sea, se tardaron en la fecha de enterar, que pues a todo mundo nos pasa a veces esas cosas, ¿no? En este caso, la autoridad, se tardaron y se lo rechazaron por extemporaneidad. Y dijeron, no, espérate, estás mal, y se fueron a un recurso de reclamación. Entonces llegó a un tribunal colegiado de circuito y dijo que si el jefe del SAT carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, pues tampoco la tiene para interponer el diverso de reclamación contra el acuerdo que desecha el citado recurso, pues nunca figuró como parte del juicio. O sea, no es parte del asunto. Y está interesante porque en la óptica de una lógica de jerarquías, técnicamente uno asumiría que el que puede lo más puede lo menos. Pero también está el principio de derecho que habla sobre que las autoridades solo pueden hacer lo que estrictamente dice la ley que pueden hacer. Y si la ley no faculta al jefe de SAT de meter recursos en cualquier asunto y no fue llamado a juicio de origen, pues no puede estar reclamando nada. La justificación del tribunal. Conforme el artículo 3, fracción 2, inciso C de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el jefe del SAT es parte del juicio contencioso administrativo cuando se controvierten resoluciones de autoridades federales coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto a materias de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello significa que cuando no se impugnen dichas resoluciones, no es parte del juicio, lo que implica que carece de legitimación para interponer revisión fiscal contra sentencia que se dicte y por ende recurso de reclamación que se interponga contra actuaciones de la revisión fiscal derivada de esta, porque no es un asunto donde se ha involucrado al jefe, y ahí me explico. Y entonces esto debe desecharse, porque no tiene legitimación. Ya olvídese de lo extemporáneo. Él no es una persona jurídica válida en este trámite. Ok. El jefe de SAT es el jefe del SAT, es la cúspide de tal dependencia, la cual se incluye la administración de auditoría, la administración de recaudación, la administración jurídica de ingresos, la administración del SAE, si no me equivoco, que le llaman, o creo que ese ya la excluyeron, el Instituto del Pueblo de los Robados o algo así. Y antes estaba la aduana, ahora es una cosa rarísima con la aduana, pero bueno, porque sí tiene que ver el SAT, pero no es la aduana y en fin. Están esas administraciones. Cada administración tiene sus facultades. Y entonces, por ejemplo, cuando te hacen una auditoría, un recurso de revisión lo interpones en contra de la propia autoridad, pero ante la Administración Local Jurídica de Ingresos. Y la Administración Jurídica, sus abogados determinan si hizo bien o no su trabajo el auditor. Si no estás de acuerdo con ese recurso de revisión y su resolución, te puedes ir a un juicio de nulidad, pero también contra la auditoría hay formas de acceder al juicio de nulidad desde el principio brincándose el recurso de revisión. Total, el punto es
están ese tipo de trámites, pero también están trámites de materia coordinada. Esto es, la federación se pone de acuerdo con los estados y faculta a las haciendas estatales para que por medio de sus departamentos de recaudación ejerzan cobranza y revisiones revisiones fiscales de materia federal. Y claro, lo que cobre, pues se lo queda el Estado haciendo los reportes correspondientes y luego ya no sé esa parte cómo opera, pero creo que después lo descuentan de los ramos 28 y 33 y esas cosas que les tocan en erogación de la Federación a los estados. En fin, el punto es que hay esos acuerdos para que con los pocos funcionarios que tiene la Federación, pues se extiende un poco el trabajo de revisión con los funcionarios estatales, ¿no? Me parece coherente. Bien. Lo que está diciendo el tribunal colegiado, si el asunto es de los de materia coordinada, o sea, que realmente se originó con una revisión del Estado en nombre de la Federación por un convenio de coordinación, entonces el jefe del SAT sí es parte, porque el jefe del SAT firmó esa validación coordinada, ese convenio de coordinación coordinada, y es parte del asunto. O sea, la facultad concedida a ese funcionario del gobierno del Estado deviene del jefe del SAT en un sentido estricto de aplica estos asuntos concretos. La operación ordinaria de revisión de la Administración Federal de Auditoría, si bien a ese auditor lo facultó el funcionario, el jefe del SAT, no lo facultó para un caso específico, lo facultó en lo general. Y en mi entender, lo que está diciendo el tribunal, sin leer el engrose todavía, porque todavía no lo publican, ese es a lo que se refieren. La concesión de facultades del jefe del SAT al administrador general de auditoría fiscal y luego al administrador local de auditoría fiscal y luego al funcionario específico que te mandaron a hacerte la revisión. El jefe del SAT no habló de este contribuyente específico y ve a hacer una auditoría. En cambio, en la materia coordinada sí. Entonces, en función a eso, es por cual el jefe del SAT no tiene nada que ver con un recurso de revisión que se haya tramitado en contra de una resolución emitida por la Administración Federal directamente. Si fue por la estatal, sí se puede. Esto limita las facultades de las autoridades. Es lo que significa en la esencia, ¿no? O sea, le está diciendo, aquí no le dijo a la Secretaría de Hacienda, no sé por qué, pero sí le dijo al jefe del SAT, tú no tienes gestión aquí. Y ya habrá que ver el engrose para entender esas vicisitudes. Es un tema muy administrativo, procedimental muy administrativo, pero que vale la pena que, obviamente, a la hora de revisar este tipo de asuntos, pues se evalúe lo correspondiente en los juicios conducentes. Ahora, de nuevo, si leer el engrose, no sé si esto fue señalado como agravio por parte del contribuyente, como tercero interesado en el juicio de amparo, en el recurso de reclamación, o si el juez, perdón, si el tribunal colegiado lo puso, pues porque lo consideraron así, lo dudo, pero pues bueno, igual sí. Entonces, pues es un tema interesante porque al final del día lo que está diciendo es, abogados, pónganse atentos de cómo vienen los recursos de reclamación interpuestos, porque si se involucra el jefe del SAT, pues lo puedes echar para abajo, ¿no? Ese es el resumen en el fondo. Aquí voy a un argumento de teoría jurídica muy sencillo. Un trabajo de un abogado es ver la parte sustantiva y la implementación de los derechos o las obligaciones impuestas y evaluar si son vigentes y coherentes con el sistema armónico jurídicamente hablando. Pero en el caso específico de la revisión de emisor competente, pues es un tema quizá pequeño, pero que como abogados vale la pena hacer, porque muchas veces las autoridades se equivocan de quién emite qué norma o qué acto de autoridad, y ante ese procedimiento, pues cabe un espacio de oportunidad para anular procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues a mí me parece que es un tema interesante, sobre todo para discutir con el abogado en función de decir, oye, revísate que las autoridades que están siendo competentes aquí, pues efectivamente me hayan estado facultadas para hacer esa función específica. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios.
Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Quincuagésima tercera Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora vamos con tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ir dándole mezcla entre los del Poder Judicial de la Federación y estos. Esta tesis es materia de Código Fiscal de la Federación, clave novena época, PSS 458. El rubro, inmovilización de cuentas bancarias. El procedimiento previsto en el artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación es autónomo e independiente al procedimiento administrativo de ejecución. De una interpretación realizada por la segunda sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia 2011 de la décima época, que tiene un rubro que cita: procedimiento de inmovilización derivado de créditos fiscales firmes se rige exclusivamente por las reglas previstas en los artículos 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación de la legislación vigente de 2010. Se concluye que el mencionado artículo 156 bis del Código Fiscal establece un procedimiento sumarísimo y alterno de cobro para créditos fiscales que se ubiquen en los supuestos establecidos en el numeral, que consiste en inmovilizar depósitos bancarios seguros o cualquier otro depósito de moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga su nombre contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores. El procedimiento dota a la autoridad de una herramienta efectiva de cobro sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo de ejecución. De lo anterior, se sigue que la inmovilización de cuentas es un procedimiento independiente al procedimiento administrativo de ejecución, en tanto que constituye una vía alterna para el cobro de créditos fiscales. De ahí que, al dejar sin efecto los actos propios del procedimiento administrativo de ejecución,
no genera la nulidad de la inmovilización de cuentas bancarias, puesto que la inmovilización no es parte de ese procedimiento y por ende no puede ser considerada como fruto de un acto que quedó sin efectos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, a un contribuyente vamos a una suposición. De nuevo, aquí no hay engrose, es tesis solamente, pero lo que está diciendo es esto. A un contribuyente le van a aplicar un procedimiento administrativo de ejecución o ya le están aplicando, pero de repente le embargan cuentas bancarias y entonces de repente deja de actuar el procedimiento administrativo de ejecución y quizá por el plazo se promueve la nulidad y entonces el contribuyente al ganar esa nulidad promueve la nulidad de la inmovilización de cuentas bancarias. Lo que le está diciendo el Tribunal Federal es que conforme a la interpretación de la Corte, la inmovilización de cuentas es un asunto independiente o autónomo, es la palabra más correcta, del procedimiento administrativo de ejecución, que si bien puede tener origen del mismo criterio de incumplimiento presunto, no está vinculado al procedimiento administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo se dejó de actuar y se anula la obligación original incumplida presuntamente se sostiene y la ejecución se sostiene por la inmovilización de cuentas. O sea, la inmovilización de cuentas no tiene que ver con el procedimiento administrativo. Como que son dos vías de cobro. A mí me parece un exceso, porque pues le das 2 días de cobro a la autoridad cuando además hay una irregularidad bien profunda en el sistema financiero mexicano. Los bancos reciben la orden de la autoridad por medio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o esta la valida, en cuanto a decir, embárguesele al contribuyente fulano de tal sus cuentas bancarias hasta el monto X. ¿Y qué hacen todos los bancos? Todos los bancos embargan. Uno, no importa si entre 3 bancos se junta la cantidad y ya el cuarto banco no era necesario que embargara. Ese es un primer problema. Y 2, hay bancos que congelan completamente la cuenta cuando el embargo es por cierta cantidad y el primer centavo superior debería estar libre. Entonces, mientras esos 2 criterios no se resuelvan, a mí me parece una inequidad extrema la posición de embargo de cuentas bancarias, ya sea por autoridades, como en este caso, o incluso en agentes económicos privados en juicios mercantiles, por ejemplo. Es muy común que en juicios ejecutivos mercantiles llegue el actor y diga, oye, tengo miedo de que se desaparezca el demandado, embárgale cuentas bancarias de manera precautoria. O sea, no me entregues el dinero, solo congela el dinero y si gano el juicio, pues ya me lo pagas y si pierdo el juicio, pues se lo descongeles. Y entonces, vamos a decir, debes $1 millón y tienes 3 cuentas bancarias una con 3 millones, otra con 2 millones y otra con 1 millón. Y llega el oficio de los 3 bancos y los 3 bancos te congelan 1 millón, pero hay bancos incluso que por su decisión interna te congelan toda la cuenta. Entonces vamos a pensar que el banco donde tienes 3 millones te congelan toda la cuenta, el segundo banco donde tienes 2 millones te congelan 1 millón y el tercer banco donde tienes 1 millón te congelan 1 millón. Para empezar tienes 5 millones de pesos congelados cuando debes 1, presuntamente, y tienen que ganarte en juicio. 2, el procedimiento de liberación, supongando que pagues y digas, sí, debía, pago de inmediato y ya, se puede tardar entre 15 días y hasta 3 meses en liberarse las cuentas. Y lo mismo con las autoridades. Si tú vas, te congela tu cuenta bancaria, el Infonavit, el SAT, el IMSS, pues, ok, debes, vas, acuerdas, pagas, o incluso quizá compruebas que no debes, y ya se resuelve en cierto tiempo eso, la liberación no ocurre al día siguiente. Entonces, yo creo que mientras esos elementos no estén bien regulados, de resolución inmediata, porque es solo oprimir un botón y quizá pudiera estar programado de manera automatizada. A mí me parece excesiva esta posición de la autoridad de decir, no, la autoridad tiene 2 oportunidades de embargarte, una por procedimiento administrativo que va y te embarga cosas en tu propiedad y luego otra que te embarga cuentas bancarias. ¿Qué si ejecuta las 2? O sea, es exuberante la conducta fiscalizadora.
¿Y qué promete, qué plantea esto en el fondo? Cumplan, no estén incumpliendo, ¿de acuerdo? No estemos incumpliendo. Gobierno, no estés provocando recesiones ni ciclos inflacionarios con las absurdas y faltas de planeación de normas que promueves. Gobierno, no pongas en entredicho la reputación del país ante otros países como Estados Unidos por problemas de tu manejo de seguridad o de los funcionarios con los que cuentas. Digo, va de todo, ¿no? O nomás cuando conviene. En fin. La recesión de 2001, vámonos hacia la memoria. La recesión del 95 fue en buena medida provocada por el gobierno. La recesión del 2001 fue heredada desde Estados Unidos. La recesión de 2009 fue heredada de Estados Unidos, pero exacerbada por la violencia que empezó a ser cruenta en nuestro país, por políticas públicas de nuestro país. La recesión de 2020 pues fue autónoma mundial, no hubo mucho que hacer. No estamos en recesión en ese momento según la información disponible, pero vamos que volamos y toda es culpa de los gobiernos de Estados Unidos y de México. No veo otro gobierno que pueda ser señalado, no hay una pandemia, ni siquiera un juicio global o una guerra más bien, ¿no? Quiero decir, que pueda tener impacto para esos efectos. O sea, son las políticas públicas lo que están provocando este problema, ¿no? Y pues así como que, está bien, yo pago, pero deja de meterme el pie, ¿no? Básicamente sería el argumento. Ya olvídate de decir, gasta bien el dinero, etcétera. Hablo de lo general y lo abstracto, ¿no? Pero en fin, ese es un criterio de reclamo individual independientemente de la resolución judicial. La resolución está diciendo, cumplan o cumplan, punto. Está bien, va. Pero eventualmente vendrá, ¿no? Ese sería el reducto. Otra de materia fiscal, tesis de la novena época, segunda sala, 541, Código Fiscal, rubro comprobación de integridad y auditoría de los actos administrativos que constan en documentos impresos o digitales firmados con la firma electrónica o sello digital. Es aplicable a la resolución miscelánea fiscal vigente en el momento en que se efectúa la verificación. Artículos 17 y 38 del Código prevé la facultad de funcionarios competentes para expresar su voluntad para emitir una resolución administrativa que consta en documento impreso mediante el uso de sello expresado en caracteres mediante firma electrónica o amparada en el certificado vigente en la fecha de la resolución, produciendo dicha impresión de caracteres los mismos efectos que las leyes otorgan a las firmas autógrafas. Esto es buenísimo, ¿eh? Pero ahorita me explico. En virtud de ello, el SAT ha expedido reglas de carácter general en las que prevé los medios o mecanismos para verificar la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica, mismos que pueden implicar el uso de la portal de Internet. De consecuencia, la debida verificación de la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzado o sello digital se debe estar a lo previsto en la resolución miscelánea al momento en que se realiza tal verificación, pues acorde con la contenida del portal del SAT, el cual modifica la atención al previsto en la normatividad vigente. 5. Lo anterior vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, pues por el contrario protege el derecho de los contribuyentes a comprobar que quien firmó es facultado. ¿Qué está diciendo? A mí me pueden traer una notificación y multarme y venir sin firma así con tintita azul, ¿no? Pero si viene la firma electrónica impresa y es comprobable electrónicamente, porque los codiguitos los puedes enterar en una página y ver, sí, fue firmado en tal fecha por tal funcionario que tenía vigencia sus derechos y sus obligaciones, entonces es válida. Ok, recordemos el concepto fecha cierta, que ha traído a la mesa, todos tus contratos tienes que ir a notarizarlos, lo cual es una estupidez y locura. Mejor, vámonos con norma 151 y firmemos todos los contratos con firma electrónica. Y le damos fecha cierta que el SAT jamás tendrá la menor capacidad de negar, porque ellos son los que controlan el sistema de la firma electrónica. Sorry, but not sorry. Va y viene. Vamos a corte, regresamos en segundos. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos con la tesis 2030-777 del Semanario Judicial de la Federación Federal. Tribunal Colegiado del Circuito, materia administrativa, tesis aislada. Rubro, marcas. El impedimento para registrarlas por semejanza en grado de confusión se actualiza aunque los productos o servicios pertenezcan a clases distintas. Artículo 173, fracción 28 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la sentencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada. En esta última, la autoridad responsable negó el registro de marca por considerar actualizada la prohibición prevista en el artículo referido, ya que existe semejanza fonética y gráfica en grado de confusión con diversos registros otorgados previamente. O sea, ¿qué pasó? Alguien solicitó un registro de marca, le dijeron no, el INPI le dijo no te la puedo dar porque hay un grado de confusión con esas otras marcas. No estuvo de acuerdo el solicitante, se fue a juicio, bueno, el INPI emite una resolución negativa y ante esa resolución se impugna ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tribunal, en su sala especializada de propiedad intelectual, resolvió a favor de la autoridad, dijo, tiene razón la autoridad, y entonces, contra esa sentencia, el solicitante, ahora quejoso, promovió un amparo directo. Ok. El tribunal colegiado determinó que la causal de impedimento de registro de marcas semejantes a que se refiere el 173, fracción 18 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual,
se actualiza aunque no existe identidad entre los productos o servicios que amparan los signos sujetos a estudio o pertenezcan a clases distintas. O sea, en el fondo, asumo, sin que tengamos el engroso de la mano, pero en la justificación, que alguien solicitó la marca Patitos y dijo, voy a registrar una empresa minera, y la marca Patitos vende patos vivos en una veterinaria, ¿no? Y entonces dijo, oye, ¿por qué me niegas Patitos? Porque existe otra que se llama Patitos. Pues sí, pero es veterinaria, yo soy minera, no me deberías de negar. Y con base al 173, fracción 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, dijo, no, no se puede. Y todas las jurisdicciones así lo determinaron. ¿Qué es la justificación? El numeral plantea la semejanza en grado de confusión, que se tiene que realizar el análisis a partir de 3 elementos. 1, que exista una marca en trámite o con registro vigente que haya sido presentada antes del que se está intentando y del que se está quejando. 2, que exista semejanza en grado de confusión entre los signos, que esto es crucial, grado de confusión, ¿no? Y 3, que ambos signos amparen los mismos o similares productos. Respecto al último elemento, se debe considerar que, al igual que en la semejanza de signos, debe analizarse más allá de la simple identidad de estos o la diferencia de las clases en las que pertenecen, pues debe considerarse que existe una relación intrínseca entre productos y servicios, en tanto que, de acuerdo a su naturaleza y caso concreto, los últimos constituyen el canal de distribución de los primeros. Por lo tanto, procede a analizar la similitud de su naturaleza, su destino, su uso, su competencia o capacidad de intercambio, que es un criterio de la economía, su capacidad de complementariedad, que es un criterio de la economía, el público de referencia, los canales de distribución o puntos de venta y el origen habitual. Solo a partir de un análisis profundo de estos criterios de teoría económica y mercadotécnica puede determinarse si existe un riesgo inminente de que el consumidor asocie dos signos marcarios que se parecen en un mismo contexto de mercado, aunque uno sea suministrador y otro sea último eslabón de cadena productiva. Y entonces con ello pueda determinarse si existe un riesgo inminente ante eso, de confusión, aun cuando no pertenezcan a la misma clase. Vamos a pensar. Patitos S.A., veterinaria que vende patitos para tener en la casa, lo cual no entiendo por qué querría uno tener eso. Y luego 2, una empresa que va y caza patos, no matándolos, al lago y los trae. Las dos quieren registrar o la misma imagen parecida o el nombre que diga Patitos. Y entonces una ya la registró y el otro está promoviendo el registro y dice, no se puede porque son empresas diferentes, una complementaria de la otra, pero puede generar confusión de que es la misma. Y quizá, no sé, la vendedora compra exclusivamente patos a una empresa que los trata bonito y la otra que quiere hacer el registro de patitos, pues los trata feo a los patitos y los estresa o yo qué sé, ¿verdad? Y entonces no quiere ser confundida con ella. ¿Me explico? Oye, en este restaurante vendemos carne de res de alto nivel culinario, pero además es res orgánica, whatever that means, que las reses son sacrificadas de una manera agradable. Eso existe. Y no en un rastro, ¿no? Y entonces no quieres confundirte con el rastro y le quieren poner la misma marca en imagen o en nombre a ambas empresas, el restaurante y el rastro. Y dice, no, el rastro no se puede llamar igual porque primero se registró primero el restaurante y 2, va a generar una confusión de que somos lo mismo y nosotros queremos ilustrar una cosa diferente con eso de orgánico. ¿Me explico? El punto en concreto, y aquí aparentemente no se involucró la otra parte vinculada, simplemente fue la autoridad la que negó la resolución, pero la parte vinculada podría participar en el juicio y decir, oye, a mí no me confundas con eso, no me lleves a esa confusión a mi mercado de que soy la misma empresa que esta otra, ¿no? Somos diferentes radicalmente. Y entonces los análisis de similitud de productos y grado de confusión tienen que concatenarse a los criterios de teoría económica y mercadotécnica de naturaleza, producto, servicio y confusión
potencialmente creada. Número 2, destino, mercado. 3, uso, ¿para qué lo vas a usar? Quizá una empresa vende patos para comer aquí en el restaurante chino que nos gusta, o otro lo vende para vender patitos para mascotas, ¿verdad? Son usos diferentes. 4, grado de competencia. 5, grado de intercambiabilidad o de complementariedad en el número 6. 7, referencia de público, atención y nivel socioeconómico. 8, canales de distribución o puntos de venta. Y 9, el origen habitual. ¿De dónde lo sacaste? Pues criamos patos para vender. O vamos al lago allá en el cerro a conseguir patos, ¿no? Ese es el punto de análisis que le exige el tribunal colegiado a el INPI y entender al solicitante que bajo esos criterios determinarán si tu marca es registrable o no. Tu asesor debería de saber esto con el propósito de no promover un registro de marca que pueda provocar eventualmente un conflicto. O, si tienes tu marca registrada, sepa defenderte ante potenciales solicitudes que en la Gaceta del INPI se publican cada mes y que puedas revisar para defenderte en el caso de ser necesario. Creo yo que con las herramientas tecnológicas de hoy es fácil encontrar cruces fonéticos, y ya con las inteligencias de reverse image lookup y de inteligencia artificial en general, básicamente tú puedes estar cargando el Gaceta del INPI a la inteligencia artificial y decirle, ¿alguna de estas marcas es similar en algo a mi marca? Préndeme el arma y dime para saber e irme a defenderme, ¿no? O sea, eso sería un buen prompt para tener un sistema interno de compliance y de control. En fin. Y clarifica el tribunal para terminar. Esto no significa que para que exista semejanza o grado de confusión deba existir coincidencia en cada uno de los elementos, sino depende del caso concreto y la armonización de la comprensión subjetiva que tenga que aportar el funcionario a cargo de la revisión. Claro, es hecho por humanos. Seguido escucho mucho esto, ¿no? Que hay que luchar por la justicia para los humanos. Caray, yo no sabía que estábamos hablando de la justicia de los marcianos o algún otro extraterrestre, pero en realidad no existe hoy por hoy en este planeta un solo procedimiento jurisdiccional que no sea para humanos, porque solo somos los únicos destinatarios. Sí, se le han concedido derechos a los animales, y etcétera, pero en realidad terminan siendo siempre subyacentes al humano, ¿no? Entonces, el punto en concreto, en el caso de México, todo el sistema normativo es hecho para humanos y, por ende, es hecho por humanos y determinado por humanos. En ese sentido, obviamente, la Corte no tiene otro remedio más que reconocer, como una computadora en ese momento no está facultada para hacer estas determinaciones, algún día lo estará, entonces tenemos que entender que el caso concreto va a ser enjuiciado conforme a los criterios subjetivos que se analicen derivado de estos puntos conjuntos, parcial o totalmente, de teoría económica y mercadotécnica, para llegar a los 3 criterios o elementos con los cuales se debe analizar la determinación de otorgar o no otorgar un registro marcario. Como sea, es un tema crucial que una empresa tiene que promover su registro marcario y defender siempre sus criterios de propiedad correspondiente. Cuidas tu cartera, cuidas tu celular, cuidas tu casa, cuida tu marca, cuida tu nombre, cuida tus activos intangibles, cuida tu nombre como datos personales y los nombres de terceros. El tema de intangibles es crucial que lo comprendamos como uno de los activos financieros más importantes con que tenemos, porque incluso no solo valen hoy, valen en el tiempo, y para la materia civil el patrimonio es una concepción de tiempo, no solo el valor de hoy, que se puede calcular en la evaluación hoy, lo que tiene en la mesa. En fin, se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Mañana hablamos de economía. Banco de México toma decisión, inflación tiende a la baja y vemos un mundo de vicisitudes, así que mañana le dedicamos a la temática de economía. Gracias por su atención. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.